Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarle. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda lección que teníamos planificada para hoy, 7 de septiembre de 2024. Estaremos arrancando entonces con esta segunda clase. Está ingresando más gente. Vamos a darle aquí para que puedan ingresar y vamos a ir proyectando la presentación para mientras terminan de ingresar los demás compañeros que están tratando de ingresar. Ok, vamos a ver. Ya pudieron ingresar, muy bien. Listo, acá lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver cómo trabajamos esta parte. La semana pasada empezamos a hablar sobre el tema de simbología eléctrica. En nuestra primera lección vimos algunos conceptos básicos sobre simbología eléctrica y hoy vamos a seguir trabajando con este tema de simbología eléctrica para luego empezar a ver un poquito sobre algunos tipos de planos eléctricos. Entonces, ¿qué dijimos primero? Bueno, dijimos que para nosotros poder confeccionar planos eléctricos, nos apoyamos de la simbología eléctrica y que la simbología eléctrica básicamente es una representación gráfica que nosotros hacemos de cada uno de los elementos que van a estar interviniendo en una instalación eléctrica, sea una instalación eléctrica residencial, comercial o industrial. Cualquier tipo de instalación eléctrica, nosotros vamos a representar los equipos, los dispositivos o los elementos que intervienen en esa instalación eléctrica de una forma representativa, una forma gráfica, con dibujos, con esquemas, como los que estamos viendo en pantalla. Luego hablamos de algunas diferenciaciones del Código Internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional, que es el que más utilizamos para la representación de esquemas eléctricos, que es la IEC, que es la norma europea, que se utiliza con mayor frecuencia para representar símbolos eléctricos. Luego vimos algunos símbolos eléctricos comunes para más o menos tener una diferenciación de la disposición de los símbolos y cómo nos van a estar representando en diagramas eléctricos. Comentamos que existe cualquier cantidad de símbolos y que es casi que imposible que conozcamos todos los símbolos. Sin embargo, son bastante similares los que utilizamos en América con los que se utilizan en Europa. Son bastante similares y los que vamos a estar utilizando nosotros, por ejemplo, son de uso común y no son complicados en su utilización. ¿Para qué los utilizamos? Para hacer representaciones gráficas y para crear diseños, planos, esquemas que sean fácilmente entendibles por todas las personas en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. En cualquier lugar, ahí nosotros vamos a tener símbolos eléctricos y vamos a poder entonces eh, diferenciar los diferentes tipos de esquemas y también poder leerlos e interpretarlos. Luego indicamos que existen 4 tipos de elementos principales de diagramas o esquemas que se utilizan normalmente y empezamos hablando del esquema unifilar. También tenemos el esquema multifilar que lo vimos también la semana pasada y nos queda por ver esta semana el esquema de tipo funcional
y el esquema topográfico. En el esquema unifilar, que fue este que estuvimos viendo la semana pasada, vimos que es un esquema bastante simple, que no tiene mucho detalle de los equipos que intervienen en su instalación eléctrica, pero que sí nos hace una representación muy fidedigna de cómo está compuesta la instalación eléctrica, que no los utilizamos mucho para sistemas en donde tenemos automatismos eléctricos, precisamente porque no tiene ese detalle de indicarnos, por ejemplo, la fuente de alimentación, de indicarnos la cantidad de conductores que van por cada una de sus ramificaciones, de indicarnos, por ejemplo, el calibre de los conductores, los terminales de conexión, etcétera. Este sería el esquema unifilar que vimos la semana anterior. Y también vimos el esquema de tipo multifilar, que es el esquema que más se utiliza en la parte de electromagnetismos, de automatismos y de electricidad industrial. En la parte industrial utilizamos mucho el esquema multifilar precisamente porque sí nos da una representación más fidedigna de cómo debe realizarse la instalación eléctrica o de cómo está constituida la instalación eléctrica de alguna maquinaria en específico que nosotros vayamos a instalar. Este tipo de esquemas, pues sí nos representaba la orientación, los voltajes, el color de los conductores, las conexiones que lleva cada uno de sus elementos, sus terminales, los circuitos a los cuales se está conectando, los circuitos ramales, etcétera. Entonces, es un esquema que sí nos da mucho más detalle de cómo está compuesta la instalación eléctrica del sistema que vamos a interpretar en los planos. Hasta aquí quedamos la semana pasada. Nos queda por ver dos tipos de esquemas. El siguiente es el esquema topográfico. El esquema topográfico, vamos a volvernos acá, en este otro. Vamos a ver por qué no pasó la filmina. Acá está. Muy bien. Entonces, acá tenemos el otro esquema que nosotros vamos a trabajar. Voy a correr esto un poquito por acá porque están ingresando más compañeros a la reunión. Entonces voy a necesitar aquí un poquito más de espacio en la plataforma. Vamos a ver cómo hacemos aquí, cómo damos esto. Aquí está. Este es nuestro esquema de tipo funcional. El esquema funcional nos viene a representar todos los elementos de una instalación en la conexión eléctrica de estas. O sea, lo que nos hace es una representación de los elementos de la instalación y de la representación de cada una de las conexiones de sus elementos. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Bueno, tenemos un esquema que, que nos da una representación gráfica puntual de los elementos que están interviniendo en la instalación eléctrica. Por ejemplo, nos está diciendo que acá arriba tenemos nuestro generador. O sea, vean que no nos está indicando, no nos está haciendo una representación de cómo está construido el generador, ni tampoco nos está dando un símbolo del generador. No tenemos una simbología. Únicamente nos está diciendo mediante este recuadro que en este punto vamos a tener nuestro generador. Acá nos está diciendo que en este punto tenemos un diferenciador, que acá tenemos el controlador, que por ejemplo acá tenemos una pieza que va a generar alguna acción y que por acá tenemos un espejo. O sea, nos va a identificar los elementos que están en la instalación eléctrica, pero no mediante símbolos como los que vimos anteriormente, sino únicamente nos va a describir en qué posición están conectados y nos va a decir cómo está conectado. O sea, nos va a decir que la conexión esta que viene aquí de referencia viene entre el generador y el locking. Y que el locking va a salir una conexión directa hacia el diferenciador. Y que vamos a tener del fotosensor una conexión directa hasta el locking. O sea, nos va a decir
cómo están conectados los elementos. Los elementos nos los va a ubicar de acuerdo a figuras geométricas que pueden ser cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, etcétera. O sea, no una simbología normal o tradicional como la que nosotros utilizamos, sino que los va a hacer nada más referenciados en un plano, pero sí nos va a indicar cómo están conectados internamente en secuencia. Pero tampoco nos da mucho detalle porque no nos dice cuántos conductores hay ahí, cómo está conectado, si está conectado eléctricamente o si está conectado de forma neumática. No nos da mayor detalle tampoco en la instalación eléctrica de este elemento, sino que únicamente nos está diciendo que va conectado en ese punto. Eso es únicamente lo que nos está indicando, que tiene una conexión en ese punto y que esa conexión que tiene va a influir directamente en el sistema, pero no nos da gran detalle de lo que está sucediendo ahí. Tampoco nos está diciendo nada adicional, que no nos dice, por ejemplo, cuál señal sale de cierto punto, no nos está indicando tampoco, por ejemplo, los voltajes de operación, la frecuencia, cantidad de conductores, colores de conductores, un montón de cosas no lo está indicando en este tipo de esquema que tenemos acá. Este es el esquema que es de tipo funcional. Ahora vamos a ver el esquema topográfico. En este esquema funcional que acabamos de ver acá, también podemos decir de que lo que vemos acá es como para verlo de una forma más rápida, para entender un poquito más rápido de cómo está realizada la conexión de un equipo, cómo por medio de módulos están conectados algunos equipos o podrían estar conectados a algunos equipos de un sistema eléctrico. El esquema ya de tipo topográfico, que es uno como este que tenemos acá, vemos que la diferenciación es similar al de tipo esquemático del otro que acabamos de ver. Entonces, en el esquema topográfico se realiza la representación del circuito en una perspectiva del local. O sea, estamos viendo el local por dentro como si fuese en tres dimensiones y estamos viendo la ubicación de cada uno de los dispositivos dentro de ese local únicamente en qué posición están conectados. Eso es lo que nos va a indicar que generalmente hacemos una representación en 3D como esta y lo hacemos de forma unifilar, o sea que únicamente vamos a tener una conexión de un hilo entre un punto y el otro, que tampoco nos da mayor detalle porque no nos dice cuántos conductores están en ese punto, cuántos conductores están instalados, qué color son los conductores, qué voltaje vamos a tener en ese punto, un montón de cosas que nosotros necesitamos saber para poder realizar una instalación o para poder buscar algún desperfecto dentro de esta instalación. Entonces, no nos da ese detalle. ¿Y qué podemos ver en particular por acá? Por ejemplo, en este sistema, vamos a cerrar aquí un momentito y vamos a abrir este otro. En este sistema que tenemos acá, como les indicaba, únicamente nos pone gráficamente algunos elementos. Por ejemplo, veamos que esta lámpara de salón que está ubicada acá y que acabo de marcar con un color azul, con una flecha de color azul, es una lámpara o un dibujo que nos viene a representar una lámpara que es de una forma de un círculo. Pero este timbre que tenemos acá también tiene una forma de un círculo. Y si nosotros vemos este enchufe que tenemos aquí abajo, también tiene forma de un círculo. Los conmutadores, o sea, los interruptores para apagar las lámparas, también tiene forma de círculo. Lo que tenemos son puros círculos. Los conmutadores de pasillo son círculos, los enchufes son círculos. Entonces vemos únicamente círculos y algunos cuadrados acá, por ejemplo, para la caja de conexiones
que utilizaron cuadrados. Entonces, tampoco se está utilizando una simbología normada, como la que ya nosotros conocemos, sino que lo que están utilizando son figuras geométricas para ubicar en 3 dimensiones, en una habitación en 3 dimensiones, cuál es la disposición de cada uno de los elementos. Los están interconectando por medio de líneas, o sea, de forma unifilar, pero tampoco nos están indicando cuántas líneas van por ahí, qué color de línea, qué calibre el conductor, no nos están dando mayor detalle. Por consiguiente, tanto este esquema topográfico como el anterior que vimos no son esquemas que nos funcionen a nosotros para realizar instalaciones eléctricas. Son utilizados para otro tipo de ocasiones, para hacer representaciones muy rápidas, visuales de dónde van instalados los elementos, pero para efectos de nosotros poder realizar una instalación desde cero o para poder ir a hacer una verificación de una instalación, no nos van a servir de mucho, porque no tiene ese detalle que nosotros necesitamos para tener la relación entre cada uno de los dispositivos y las conexiones de los elementos en la parte eléctrica. Entonces, en la parte eléctrica que vamos a estar utilizando nosotros, mayormente los esquemas de tipo unifilar y en algunas ocasiones, dependiendo lo que pretendamos hacer, por ejemplo, en automatismos, los esquemas multifilares. Son los dos tipos de esquemas que más utilizamos en la rama eléctrica para realizar planos eléctricos. Ok. Luego, entonces, podemos hablar de algunos símbolos que ya algunos de ellos nosotros lo conocemos. Y entonces, ¿qué viene a ser la simbología eléctrica normalizada? La simbología eléctrica normalizada, como esta que estamos viendo en pantalla, son todos aquellos símbolos eléctricos que cumplen con la normativa IEC 60617, que es la norma europea. Este tipo de símbolos que estamos viendo en pantalla, donde tenemos configuraciones, por ejemplo, para transformadores, para interruptores, para conmutadores, para todo tipo de símbolo eléctrico o todo tipo de equipo eléctrico, vamos a tener un símbolo que va a ser representativo de ese equipo eléctrico. El que más utilizamos es el de la norma IEC, la 60617, norma europea IEC. Y también el seguir la normativa nos permite a nosotros que los símbolos estén estandarizados, o sea, que todos utilicemos el mismo símbolo y que por eso entonces sea fácilmente entendible cada uno de los planos que nosotros realizamos y que la tarea de comprender los planos sea más sencilla. Cuando nosotros creamos un plano eléctrico, tenemos que tratar que sea fácilmente entendible por cualquier otra persona, tanto por nosotros mismos que lo estamos diseñando como por las demás personas que lo van a tener a mano, que lo van a desarrollar o que pueden utilizarlo para alguna otra cosa. Entonces, tenemos siempre que pensar que va a venir otra persona en algún determinado momento, va a venir y va a necesitar ese plano eléctrico para realizar una verificación, alguna corrección o alguna instalación. Entonces, tiene que saber interpretarlo y para saber interpretarlo, para poder corregir si se encuentra algún desperfecto o cualquier otra cosa, pues necesita que ese plano sea fácilmente entendible, que sea fácil y entendible y también que esté dimensionado de una forma correcta. O sea, ahorita vamos a ver dentro de algunas configuraciones cómo se dimensiona correctamente un plano eléctrico, porque necesitamos, puede tener muchísimos símbolos, muchísimos elementos, pero si ponemos todo en una única hoja de plano, se nos va a hacer demasiada materia en un único elemento. Entonces, también la parte visual tiene una eh, condición especial que nosotros tenemos que considerar, que el plano se vea bastante limpio, que se vea
con trazos bien realizados, que se vea siguiendo los estándares, siguiendo las normas y que en base a eso sea fácilmente entendible por cualquier otra persona que venga a trabajar en los planos que nosotros diseñamos. Entonces vamos a tener simbología estandarizada, simbología normalizada, que el objetivo es precisamente que todos hablemos el mismo idioma. Dentro de los símbolos eléctricos más utilizados y que están normalizados, pues vamos a ver algunos cuantos, no vamos a ver todos porque ya sabemos que son demasiados los símbolos que intervienen en una instalación eléctrica o en sistemas eléctricos en general. Por ejemplo, acá tenemos de los símbolos más comunes el interruptor que tenemos acá. Nuestro interruptor, que es un interruptor simple, una simbología que nosotros utilizamos bastante es el símbolo de tipo unifilar, que lo vemos de esta forma. El símbolo multifilar, que es este otro símbolo que tenemos acá, es el que utilizamos generalmente con la norma IEC. Tenemos otros símbolos también que nos representan interruptores, símbolos que nos representan también interruptores, que utilizamos, sí los utilizamos para muchas cosas, ¿verdad? Y en la parte, sobre todo residencial, también los utilizamos bastante ese tipo de símbolos. Por ejemplo, una forma de presentar un interruptor en simbología un poquito diferente. Bueno, generalmente estos serían los contactos. Lo tenemos por acá y lo ponemos en esta posición. Esto es un interruptor, al igual que esto es un interruptor y esto es un interruptor. En la parte de residencial se utiliza bastante un interruptor haciendo como una especie de una S, y para indicar si es un interruptor sencillo se le pone una línea cruzada ahí para indicar que es un interruptor sencillo. Si queremos indicar que es un interruptor doble, entonces se le ponen dos líneas cruzadas para indicar que es un interruptor doble. Entonces son símbolos que se utilizan, que algunos están en diferentes normas, es correcto, pero aquí lo que estamos haciendo es una relación entre la normativa IEC con respecto a otro tipo de normas que están en el mercado, pero que también se utilizan. El mecanismo, o sea, cómo lo veríamos físicamente ese interruptor simple? Pues aquí tenemos la figura de ese interruptor simple. O sea, esta figura, como lo vemos físicamente, lo reemplazamos por cualquiera de estas dos figuras que tenemos acá, que son las que nos van a representar un interruptor. Esta figura que tenemos acá, lo de la norma IEC, son lo que vamos a estar utilizando muchísimo en automatismo eléctrico. Cuando entremos en automatismos eléctricos, esto lo vamos a estar utilizando muchísimo. Vean que son símbolos un poquito más complicados de realizar, de ejecutar con relación al símbolo unifilar, pero en la parte de automatismos eléctricos se utiliza muchísimo la norma IEC. De hecho, la mayoría de los software utilizan la normativa IEC para su funcionamiento. Bueno, y tenemos otros elementos como el interruptor doble, que ya lo vimos, que tiene esta forma de acá, el interruptor doble, que lo podríamos hacer como lo hicimos acá, con esa forma de una S, con dos elementos cruzados. Esto nos indica que es un interruptor doble, y si fuera de la otra forma, pues sería un interruptor doble acá, ahí más o menos. Esto me estaría indicando que es un interruptor doble y únicamente que va a estar unido acá. O sea que cuando accionamos el interruptor, los dos mecanismos se van a conectar al otro extremo, van a realizar una conexión. En esta posición o en esta otra posición los tendríamos normalmente abierto, y cuando lo presionamos pasarían a la posición normalmente cerrado. Entonces,
Utilizamos diversos símbolos dependiendo de lo que estemos aplicando nosotros. El conmutador es algo similar a los interruptores en la parte de los símbolos unifilares, pero en el símbolo multifilar el conmutador es diferente. Entonces siempre vamos a tener un punto en común que es este punto de acá. Este es nuestro punto en común. Él está conmutado hacia este lado, o sea, está cerrado el contacto con este otro punto y el otro punto lo tenemos abierto. ¿Qué hace el conmutador? Cuando lo presionamos, este que está aquí va a pasar a esta otra posición de acá y este lo va a dejar abierto. O sea, va a conmutar, va a hacer una conexión con otro punto del mismo elemento. Entonces, este va a quedar normalmente abierto y va a cerrar el otro punto. No es como un interruptor, que el interruptor lo presionamos, cierra, lo presionamos, abre. El conmutador tiene la doble disposición para realizar esa combinación que nosotros le queremos dar ahí. Tenemos luego el pulsador. El pulsador también es un elemento que se utiliza muchísimo en automatismos eléctricos para gobernar motores. El que más utilizamos es esta figura que tenemos acá, que nos indica que es un pulsador. O sea, es un elemento que también lo vamos a presionar. Cuando nosotros presionamos este botón acá, se llama botón pulsador, él va a conectar acá, va a cerrar el contacto acá, lo cierra, pero lo va a mantener cerrado únicamente mientras nosotros lo tengamos presionado. En el momento en que ya nosotros no presionemos el botón, él va a volver a su estado natural. O sea que va a ser la condición normalmente abierta. Por eso se llama push button o botón pulsador. Y luego tenemos por acá otro elemento que se llama regulador. Vamos a ver por acá. Vamos a quitar esto de por acá. Vamos a finalizar esto aquí para cambiar de posición con una pantallita que tengo por acá. Y vamos a ver otro tipo de elementos que intervienen en instalaciones eléctricas, de simbologías. Acá tenemos el tomacorriente general. Esta es la simbología de tipo unifilar. Y aquí tenemos la simbología de tipo multifilar o de tipo de acuerdo a la norma ISE. En cuanto a la bombilla tradicional eléctrica, así es como veríamos nuestra bombilla físicamente. Esta es la representación unifilar y esta es la representación que nosotros más utilizamos, que es la multifilar. La bombilla generalmente la vamos a representar de esta forma que tenemos acá. En este caso es una bombilla o un punto de luz que podría ser un reflector, que se podría ser un fluorescente, cualquier otro tipo de tecnología que utilicemos, lo podríamos representar con un punto de luz como lo tenemos acá. Ese sería nuestro punto de luz. El timbre. El timbre también lo podemos representar. Generalmente utilizamos este símbolo multifilar para representar el timbre o el zumbador. El termostato, ya su representación es un poquito más complicada. Ya vemos que hacer un dibujo de un esquema de un termostato ya se convierte un poquito más complicada por su elaboración. O sea, como para estarse uno aprendiendo de memoria todos estos elementos, digamos, el detector de movimiento y el termostato, ya vemos que su composición o su forma es un poquito más complicada. Pero generalmente en la mayoría de los programas de simulación, ellos vienen con su simbología, pero también nos traen una pequeña descripción de lo que significa el elemento. Entonces ahí no tenemos cómo perdernos para poder identificarlo. Además, si es un dispositivo con el que nosotros estamos trabajando normalmente, eh, nos va a ser de uso frecuente, de uso común, entonces lo vamos a poder identificar más fácilmente. Generalmente, algunos sistemas más complicados en algunos programas tratan de simplificarlo un poquito cambiando algunos elementos, pero luego cuando entremos con el software vamos a ver que nosotros vamos a trabajar
elementos muy sencillos, muy simples, para que sea más fácil el poder comprenderlos. Luego tenemos por acá otros elementos, por ejemplo, algunos mecanismos, conductores. El conductor es uno de los más fáciles de representar porque únicamente es una línea. Así se representa un conductor o un cable en la mayoría de sistemas de esquemas, de tipos de esquemas, se representa como una sola línea, el cable o el conductor eléctrico. Otros elementos, por ejemplo, las clavijas, tenemos el fusible, que también es muy utilizado en automatismo, su representación es muy sencilla. Los terminales para hacer conexiones, las regletas de terminales, también tenemos una representación bastante práctica, bastante sencilla para las regletas. Eh, Bases y clavijas, o sea, lo que conocemos como tomacorrientes o enchufes también. En otros sitios se conocen como clavijas. Conectores de presión, la resistencia eléctrica. Generalmente utilizamos dos símbolos para la resistencia eléctrica. Este que tenemos acá y el más común que se utiliza es este símbolo que estamos construyendo acá, que es el que nos indica que es una resistencia eléctrica. Esta es la simbología más utilizada. Cualquiera de las dos que se utilice es correcta, nos indica que es una resistencia eléctrica como la que tenemos acá en la imagen. El elemento calefactor también lo tenemos por acá representado. Estamos mirando únicamente algunos de los elementos más comunes que se utilizan. El condensador, que lo tenemos por acá, el condensador tiene la particularidad que lo representamos de esta forma que tenemos acá. Dos líneas paralelas, o también hay otra representación del condensador que también se utiliza muchísimo, que es esta que tenemos acá. Una línea paralela y luego vamos a tener otra línea que no es paralela, pero que tiene ahí una pequeña curvita. Ahí estoy malo para dibujar, pero ahí más o menos. Estos dos significan que son condensadores o capacitores, los dos tipos de símbolos. Cualquiera de los dos se utilizan bastante, sobre todo en la parte de electrónica, son bastante utilizados las dos simbologías. La bobina eléctrica es un símbolo también bastante común que se utiliza muchísimo, el de la bobina. El del calentador de agua, o en algunos sitios lo conocen como termoducha, calentador de agua, en otros lugares le conocen como sifón, pero el calentador de agua también tiene un símbolo bastante sencillo, a diferencia de utilizar el símbolo tradicional de calentador de agua. El ventilador para techo, para cielo raso, el ventilador suspendido también tiene su propia simbología. Y tenemos otros elementos que son un poquito más sofisticados, por ejemplo, el pararrayos. Aquí tenemos el pararrayos. Imagínense si tuviésemos nosotros que dibujar un pararrayos de estos en un plano eléctrico, la complejidad que sería dibujar un pararrayos o dibujar engranajes o piñones. Es más fácil hacer la representación esquemática por medio de símbolos como este que tenemos acá, que nos indica que es un pararrayos, o este que tenemos acá, que nos indica que es un engranaje o piñones. Tenemos dispositivos de bloqueo que también son más complicados de dibujar, pero por un simple símbolo nosotros facilitamos el trabajo. Y aquí tenemos un mando pulsador, o sea, es el mando, la parte que nosotros presionamos con nuestro pulgar para accionar el botón pulsador, el push button, o sea, la parte física del botón pulsador. Y algunos elementos que son todavía más sofisticados, más difíciles de representar, como son las máquinas rotativas o motores, ¿verdad? Que generalmente, bueno, ya vimos que el motor nosotros lo representamos con un círculo y le ponemos una M para indicar que es un motor y no tener que dibujar completamente el motor. Acá tenemos un motor lineal, también un círculo con una M y la línea nos indica que es lineal. El convertidor,
que lo tenemos por acá, el convertidor de corriente, lo podemos utilizar para transformar corriente alterna en corriente directa o viceversa. Y tenemos el diodo, que es otro elemento también que se utiliza muchísimo en la parte de electrónica, sobre todo, que es un dispositivo electrónico que nos permite a nosotros utilizarlo en electrónica para permitir el paso de corriente en un único sentido. Ese es el principio del diodo que nosotros utilizamos en la parte de electrónica. Algunos otros elementos como el diodo emisor de luz, si nosotros vimos el diodo anterior, este diodo que tenemos acá, vean la forma del diodo, y el diodo emisor de luz es exactamente el mismo diodo, únicamente que se le ponen ahí dos flechitas hacia arriba para indicar que de ese diodo está saliendo algo, hay alguna reacción, en este caso luz. Entonces, con solo esta pequeña diferenciación en el esquema, en el diagrama, en el dibujo o en el símbolo, nosotros ya indicamos que es un diodo diferente, que tiene una función específica que es la de emitir algún tipo de luz. Tenemos los fototransistores, que también este es su símbolo, es un transistor que, que tiene una reacción a la luz. Luego tenemos las conexiones en T para hacer bifurcaciones o hacer conexiones. La caja de empalmes, que también es sumamente utilizada en instalaciones eléctricas, también la podemos representar mediante un símbolo esquemático, un esquema. Y luego, estos son los símbolos que utilizamos normalmente en electrónica, en residencial, en la parte industrial. Algunos de los símbolos, no son todos, porque son cientos de símbolos. Tenemos muchos símbolos porque cada dispositivo va a tener un símbolo que lo va a representar. Pero nosotros no solamente utilizamos símbolos en la parte residencial ni en electrónica, sino que también en la parte automotriz utilizamos mucha simbología. Y la simbología automotriz también nos facilita muchísimo a nosotros diferenciar qué está sucediendo incluso en nuestro vehículo. Porque cuando nosotros estamos en el vehículo y se nos enciende una luz indicadora con este símbolo, con solo ver este símbolo, nosotros ya conocemos que tenemos un problema con la batería del vehículo, ¿verdad? Y si vemos este otro símbolo que tenemos acá, pues también ya nosotros viendo el símbolo sabemos qué está sucediendo, qué está pasando en nuestro vehículo, cuál parte o cuál elemento de nuestro vehículo nos está generando algún problema. En el tablero de nuestro vehículo vamos a tener símbolos que lo vamos a estar diferenciando cada vez que arrancamos el vehículo, el de aceite, el de temperatura, el de revoluciones por minuto, el de la batería, etcétera. Pero tenemos otro montón de símbolos que se usan en la rama automotriz que tenemos nosotros que también diferenciarlos, como estos símbolos que tenemos acá, que con solo ver el dispositivo ya nosotros sabemos qué está pasando. Este símbolo que está aquí, lo que me está indicando es que el motor de arranque tiene algún desperfecto, o sea, el arrancador de mi vehículo tiene algún problema. Este otro símbolo me indica que tenemos el alternador. Este símbolo de acá, las luces de posición. Este otro símbolo, luces de carretera. Este otro símbolo, luces de cruce. Este otro, luces para niebla. Y así sucesivamente, cada uno de estos testigos o indicadores que nos van a aparecer en el tablero, nos van a dar una indicación de que algo está sucediendo. Por ejemplo, este símbolo nos dice que tenemos una presión baja de aceite o algún problema en la presión del aceite, probablemente que la bomba también pudo haber fallado o que se gastó un poquito de aceite, está bajo el nivel, cosas así por el estilo. El del catalizador también nos puede indicar algo, la temperatura del aire también, la temperatura del motor. Entonces, cada símbolo en específico, temperatura del agua, uno de los más comunes,
nos va a indicar rápidamente qué está sucediendo en el vehículo. Entonces, esta es la importancia de utilizar símbolos representativos para que fácilmente nosotros podamos saber qué está pasando en el vehículo o en la parte eléctrica también. Y que rápidamente nosotros podamos tomar acciones, porque si a mí se me encendió la apertura de puertas, hay una puerta abierta, pues yo rápidamente tengo que buscar cómo aparcarme a un lado para revisar las puertas que estén cerradas correctamente y que no vayamos a ocasionar un accidente. O por ejemplo, si se me encendió la luz de temperatura del motor o temperatura del agua del motor, también inmediatamente yo tengo que buscar una solución para que no pase a más el daño que tengo en mi vehículo. Entonces, esta es la importancia de de la simbología, de la representación esquemática en planos. Ahora, si se encendió una luz testigo de estas en el tablero del motor, una luz que, por ejemplo, yo no tenga referenciada, como esta que me dice captador de distancia, entonces, si yo no sé qué es el captador de distancia, y me está dando ese fallo en el tablero, pues yo me voy a ir al manual del vehículo y busco el símbolo. Entonces, con este símbolo, inmediatamente en el manual yo puedo encontrar qué es el captador de distancia, qué función tiene, y de acuerdo a eso yo puedo definir si puedo seguir el trayecto o si definitivamente tengo que detenerme para que mi vehículo no sufra un mayor desperfecto o que no vaya a ocasionar un accidente mayor. Entonces, esa es la importancia de la simbología. La simbología eléctrica nos facilita la vida. O sea, prácticamente lo que hace es facilitarnos la vida y ayudarnos a tomar decisiones cuando tenemos alguna descripción de algún elemento que interviene en nuestra instalación eléctrica. Luego de la parte de automotriz, que también ha crecido muchísimo, sobre todo con el auge que han tenido los vehículos eléctricos, que la simbología ha aumentado porque ya son nuevos elementos, nuevos dispositivos. Nosotros nos vamos a centrar mucho en la parte residencial porque este cursito está dimensionado para trabajar la parte residencial. Pero lo que vamos a ver aquí se aplica para todo, para la parte industrial, para la parte comercial, para todo tipo de instalaciones eléctricas. Es cómo se debe construir, cómo se debe de diseñar un plano eléctrico para una vivienda, para una vivienda tradicional. Entonces, ¿qué vemos nosotros en una instalación eléctrica? Por ejemplo, en esta que tenemos en la imagen. Bueno, en esta imagen tenemos diversos elementos que están interviniendo en nuestra instalación eléctrica. Si nosotros pudiésemos ver nuestra planta arquitectónica, o sea, nuestra distribución de la vivienda desde la parte superior, nosotros veríamos algo similar a lo que tenemos acá. ¿Qué podemos diferenciar y qué es lo que nosotros tenemos que tener completamente ubicado en nuestra vivienda? Bueno, nuestro cuadro general de mando o protección, porque es a partir de aquí en donde nosotros vamos a hacer la distribución de todos los circuitos ramales o todos los circuitos derivados que intervienen en la instalación eléctrica. En el cuadro de mando, en el tablero principal, el cuadro de control, el cuadro de potencia o caja de breaker, cualquier nombre que nosotros le demos, dependiendo del país, ahí es donde nosotros vamos a tener la potencia de nuestra vivienda. O sea, va a llegar toda la potencia, o sea, toda la energía de la compañía eléctrica, de la empresa distribuidora, y en este cuadro nosotros vamos a hacer la distribución por circuitos ramales. Entonces vamos a tener circuitos ramales o circuitos interiores que van a darnos energía a todos los elementos que intervienen en la instalación eléctrica.
que vamos a tener sistemas de iluminación en algunos puntos de iluminación como estos que estamos viendo acá en la imagen. En cada habitación yo obviamente voy a tener puntos de iluminación y también vamos a tener algunos puntos como toma corrientes, o sea, dispositivos que nos permitan conectar otros elementos, por ejemplo, otra lámpara, un ventilador o una pantalla de televisión, cualquier dispositivo que nosotros queramos conectar, lo vamos a hacer por medio de los equipos de toma corrientes. Y que vamos a tener también otros elementos que son de control, como los interruptores. Estos interruptores que tenemos acá, que son los que se van a encargar de gobernar los otros elementos, por ejemplo, en este caso, las luminarias, las lámparas de nuestro sistema. Entonces, eso es lo que nosotros veríamos en una instalación tradicional, si viésemos la vivienda desde la parte superior. Que existen otros elementos que no están acá, ¿sí? Por ejemplo, el calentador de agua, el aire acondicionado, en los sitios donde se utiliza aire acondicionado, en algunos otros países no es muy común tener aire acondicionado en las viviendas, por ejemplo, en los países del Caribe, del Centroamérica, como Costa Rica, no utilizamos en viviendas tradicionalmente aire acondicionado, en edificios sí, pero en viviendas no. Eh, y otros elementos, cocina eléctrica, estufas de todo tipo que se utilizan para la parte de vivienda. Entonces, esos elementos los vamos a ver posteriormente para ver qué funcionalidad tienen y cómo vamos a hacer ese diseño de esa instalación eléctrica. Entonces, la simbología normalmente o comúnmente utilizada en los planos eléctricos residenciales es de este tipo. O sea, los planos eléctricos normalmente presentan una serie de cuadros informativos con los símbolos utilizados y el diseño electromecánico de la planta arquitectónica del inmueble. Entonces, cuando nosotros vamos a dimensionar una instalación eléctrica de una vivienda, lo primero que tenemos que saber es cómo está la planta arquitectónica, o sea, cómo está dividida o seccionada esa vivienda con sus aposentos, para a partir de ahí poder nosotros empezar a determinar el diseño eléctrico de la vivienda. O sea, siempre vamos a tener una planta arquitectónica. Y es un término que vamos a estar trabajando, planta arquitectónica. Eso representa eso que estamos viendo acá, la distribución completa de la vivienda con todos sus aposentos. O sea, la parte física, la parte civil, la obra civil de la vivienda es lo que conocemos como la planta arquitectónica. Y en esta obra civil, en esta planta arquitectónica, nosotros vamos a instalar todos los elementos que tenemos acá. Pero para poder diferenciar todos estos elementos que tenemos acá, nosotros vamos a hacer un diseño, un plano, y en ese plano nosotros vamos a poner los símbolos para estos elementos. O sea, no vamos a dibujar las lámparas, no vamos a dibujar el microondas, no vamos a dibujar el refrigerador, no vamos a dibujar la lavadora. Lo que vamos a poner son símbolos. Los interruptores vamos a poner símbolos. Los tomacorrientes vamos a poner símbolos. Entonces, la simbología de cada uno de estos elementos de esta vivienda no los vamos a ver como los estamos viendo en esta forma acá, sino que lo que veríamos sería un símbolo. Entonces, en simbología, también nosotros tenemos que tener algunos símbolos muy específicos que utilizamos nosotros para la parte eléctrica. Entonces, por ejemplo, veamos algunos símbolos acá. Tenemos aquí un cuadro descriptivo de algunos símbolos eléctricos que se utilizan en una instalación eléctrica. No los vamos a ver todos, funciona exactamente igual para todos. Entonces, veamos que, por ejemplo, este primer símbolo que tenemos acá, en realidad aquí tenemos, casi no se nota en la imagen porque está muy malita la imagen, tenemos un circulito ahí. Este primer símbolo que nosotros tenemos acá nos da la descripción
Y nos dice aquí la descripción que este símbolo nos está representando un tomacorriente doble polarizado con protección TR. Un tomacorriente polarizado con protección. Nos dice que su valor es de 15 amperios y nos dice que su ubicación en la vivienda, en la planta arquitectónica que nosotros vimos anteriormente, es de 0.30 metros sobre nivel de piso terminado. SNPT significa sobre nivel de piso terminado, o sea que él va a 30 centímetros del piso. Ahí es la ubicación en que en la instalación eléctrica tiene que ir este tomacorriente que tenemos acá. El siguiente símbolo nos representa exactamente el mismo tomacorriente, únicamente que están sombreadas las partes interiores de los laterales del tomacorriente. Es la única diferencia que tiene. El mismo símbolo, solamente están sombreadas estas partes. En la descripción me dice tomacorriente doble polarizado con protección TR, o sea, es exactamente la misma descripción del tomacorriente de arriba. Tomacorriente doble polarizado con protección TR, la misma descripción. El valor es el mismo, 15 amperios, pero ahora me dice que su ubicación es a 1.2 metros sobre nivel de piso terminado. El anterior es el mismo tomacorriente, pero iba a 30 centímetros del piso. Este es otro, es el mismo tomacorriente, pero ahora va ubicado a 1.2 metros sobre nivel de piso terminado. Entonces, el símbolo lo que me hace es una diferenciación en la parte de la ubicación del tomacorriente. O sea, el mismo tomacorriente, porque es el mismo, es un tomacorriente doble polarizado, solamente que va a estar ubicado en diferente posición. Entonces, si en mi planta arquitectónica yo veo diferentes símbolos como estos que están acá y no tengo claro la diferencia, yo me vengo a la simbología de los tomacorrientes, que también va a estar en el plano, y voy a ver la descripción para saber dónde va ubicado ese tomacorriente. El tercer símbolo que tenemos acá, ya cambia el símbolo, es la misma figura, solo que lo que está sombreado ahora en la parte interior de las barras del tomacorriente. Entonces, la descripción me dice tomacorriente doble polarizado con protección TR. O sea, es el mismo tomacorriente, los mismos 15 amperios, pero ahora me dice que va ubicado a 1.5 metros sobre nivel de piso terminado. O sea, va más arriba que el tomacorriente anterior. Entonces, lo que está cambiando es la ubicación también. Tenemos un cambio de ubicación en el ¿Qué pasó plano o aquí? en la planta arquitectónica. Ahí es donde nosotros vamos a tener esa variante. El siguiente símbolo que tenemos acá, vamos a tomarlo por acá, es el mismo tomacorriente, el mismo símbolo, solamente que ahora están sombreadas otras partes internas del tomacorriente. La descripción me dice tomacorriente doble polarizado con protección TR. El mismo tomacorriente. El valor, los mismos 15 amperios. Y la ubicación, ahora me dice que está ubicado, vamos a darle acceso a algunos compañeros que están ingresando, que él está ubicado a 1 metro sobre el nivel de piso terminado. Entonces, aquí vemos que tenemos 4 tomacorrientes que son idénticos. O sea, si los vamos a comprar, son exactamente los mismos tomacorrientes, son idénticos. La descripción es la misma, el valor es lo mismo, únicamente lo que cambia es la ubicación en altura en la instalación eléctrica. Y así para cada uno de los elementos que intervienen en la instalación, por ejemplo, aquí tenemos el tablero de distribución eléctrica en la parte de abajo, nos dice que es un tablero de distribución eléctrica indicado en tablas el valor
vamos a tener una tabla también en el plano en donde vamos a tener el valor o la descripción técnica de cómo tiene que ir conformado ese tablero, de cuántos polos es el tablero, del amperaje de las barras, de cuántas conexiones lleva para puesta a tierra, para neutro, de cuántos circuitos es, si es de 20 circuitos, si es de 24, si es de 32, etcétera. Entonces, estos detalles, como son muchos detalles para el tablero, se dice los indicados en tablas. Entonces nos vamos a ir a la tabla, a la hoja del plano, y ahí es donde nosotros vamos a encontrar todo el detalle de cómo tiene que ir compuesto el tablero. Y la ubicación, pues me dice que va a 1.8 metros sobre el nivel de piso terminado. Esa va a ser la ubicación del tablero para este sistema que tenemos acá. Y así eso funciona para todo. O sea, en la planta arquitectónica que acabamos de ver, en esa planta arquitectónica, nosotros lo que vamos a ver son únicamente estos símbolos que tenemos acá. Estos símbolos es lo que nosotros vamos a ver en la planta arquitectónica. Y en otra parte del plano, en otra hoja del plano, o probablemente puede ser incluso en la misma área del plano, es donde nosotros vamos a encontrar esta simbología o estas tablas de simbología que nos van a dar la descripción de cómo debe de conectarse los elementos o cómo deben de instalarse, a qué altura, a qué distancia, etcétera. Todos los detalles los vamos a tener presente en en estas hojas, en estas tablas informativas que vamos a tener adicionales también en el plano eléctrico. Así como tenemos en el plano eléctrico una planta arquitectónica, tenemos también una tabla informativa para los tomacorrientes. También nosotros vamos a tener una tabla informativa para las luminarias que están instaladas en esa planta arquitectónica, en esa vivienda. Entonces, en luminarias, bueno, vamos a tener diferentes símbolos para luminarias. En este caso, bueno, el más común es el que usamos este de acá arriba, que es un circulito con una X. Ese es el símbolo más común que se utiliza para la luminaria. Nos dice que es una luminaria tipo plafón que tiene un valor de 75 watts y que va ubicada en el cielo raso. Entonces nos da la ubicación. Y así para todos los demás elementos como los que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí tenemos spot, tenemos reflectores, tenemos lámparas para pared, tenemos fluorescentes, tenemos extractores de aire, incluso luces de emergencia. Tenemos los indicadores de interruptor sencillo, el doble y el triple, telefonía, cable, etcétera. Entonces también vamos a tener todos los elementos que están interviniendo en instalación con su descripción y con su valor y la ubicación en donde van. Por ejemplo, estos me dicen que están ubicados en el cielo, estos otros que están ubicados en la pared porque son iluminación en pared. Tenemos otro, por ejemplo, este que está aquí, que es una luminaria LED para escaleras. Obviamente va a estar ubicado en la escalera. Tenemos aquí, por ejemplo, a los apagadores sencillos que tenemos acá. Me dice que van ubicados a 1.20 metros sobre el nivel de piso terminado. Esa es la altura a la cual debería de ir instalado los interruptores que van a gobernar las lámparas de la instalación eléctrica de esta vivienda. Y luego tenemos algunas otras descripciones, pero entonces a lo que vamos es que en el tablero, perdón, en el plano eléctrico de la vivienda, no se compone únicamente de una hoja. El plano eléctrico puede componerse de 2 hojas, de 4 hojas, de 20 hojas, de 40 hojas o 400 hojas. No tenemos límite cuando hacemos un plano eléctrico. O sea, no hay un límite. Podemos usar lo que queramos. Entonces, no tiene sentido que nosotros en un plano eléctrico pongamos todo en una única hoja porque se va a ver horrible y no se va a entender. Vamos a hacerlo bonito, que sea entendible y que sea fácil de trabajar.
Pues generalmente en los planos eléctricos lo que hacemos es, en una hoja ponemos la planta arquitectónica, en otra hoja ponemos estos cuadros informativos de potencia y de iluminación, en otra hoja se ponen algunos otros esquemas que se utilizan, en otra hoja se ponen los unifilares y se va repartiendo toda la información por hojas para que sea fácilmente entendible la distribución de ese plano eléctrico. Por ejemplo, este es el tablero principal. Al igual, como vimos anteriormente, cuando estaba la descripción en el tablero, nos decía lo descrito en tablas. Entonces, tenemos la tabla para el tablero de distribución y en el tablero de distribución nosotros encontramos prácticamente toda la información de cómo está nuestro sistema eléctrico, de cómo ha sido diseñado nuestro sistema eléctrico. Bueno, en este caso tenemos un tablero que en la parte superior nos dice tablero de distribución eléctrica principal. En este punto solamente dice principal, pero aquí es donde nosotros le ponemos algunos detalles o lo hacemos aquí abajo donde lo tenemos, se lo voy a marcar en rojo aquí abajo. Entonces, ¿qué me dice? Que el tablero que vamos a utilizar es un tablero de 20 circuitos o de 20 espacios para un voltaje, en este caso 120, 240 voltios, que las barras principales tienen una capacidad máxima para 200 amperios, que es monofásico, o sea, que es un tablero monofásico, y que la tierra y los neutros van a ser independientes, o sea, vamos a tener una barra para conexión a tierra y una barra para conexión a neutros. Y me dice modelo de referencia. Y me da una descripción acá de un modelo de referencia. Eso es, si nosotros queremos usar un tablero en específico, por ejemplo, si yo quiero usar un tablero Butler Hammer, que sea de 20 circuitos, de 20 espacios y que cumpla con esas condiciones, pues entonces yo le pongo aquí la descripción de ese tablero de acuerdo al fabricante. O si quiero uno de Square D, de acuerdo al fabricante, yo le pongo la descripción del tablero de acuerdo al fabricante. Eso lo hace el ingeniero. El ingeniero nos indica cuál tablero utilizar. Si no está indicado en tablas, esto se llama indicarlo en tablas, entonces buscaremos el que cumpla con todos los requisitos para la instalación eléctrica. Entonces, ¿qué vemos acá en la tabla de tablero? Bueno, lo primero que vemos es la descripción de todos los circuitos ramales de esa instalación eléctrica que estamos viendo acá. Tenemos en la primera columna la posición de barras, o sea, en qué posición de la barra del tablero está instalado cada uno de los circuitos. Tenemos en este caso 10 circuitos que están en la columna número 2, desde el 1 hasta el 10. Tenemos estos circuitos y nos indica cuál posición ocupa en la barra. Vean que escogimos un tablero de 20 espacios, de 20 circuitos. Entonces, aquí tenemos hasta 14, es el máximo 14, lo que quiere decir que estamos dejando 6 espacios libres para previsión de cargas futuras. En todos los tableros, en todas las instalaciones, siempre tenemos que dejar espacio para crecimiento vegetativo que llamamos o para cargas futuras. Siempre vamos a dejar un espacio para cargas futuras. En este caso se dejaron 6 espacios. La tercera columna nos da una descripción del circuito ramal. Por ejemplo, este nos dice, el primero nos dice que es tomacorrientes generales, el segundo es iluminación general, el tercero tomacorrientes para el área de cocina, el cuarto también tomacorrientes para el área de cocina, el quinto tomacorrientes para el baño, el sexto tomacorrientes para el área de lavandería, el séptimo un toma especial o una prevista para conectar un vehículo eléctrico, el 8 una salida especial para la cocina eléctrica, el 9 nos da un calentador de agua de paso, calentador de agua de paso. En los países centroamericanos utilizamos mucho calentar agua por medio eléctrico, o sea, calentadores eléctricos. En otros países, el calentamiento del agua, incluso la cocina, también se hace por medio de gas. Por eso estamos hablando aquí de calentadores de agua
y calentador y cocina eléctrica. Y son observaciones que debo hacer porque tenemos gente de diversos países. Entonces, por eso, si les queda la duda por qué utilizamos cocina eléctrica y calentador de agua de paso en la parte eléctrica, es precisamente porque en nuestros países centroamericanos no utilizamos el gas para cocinar ni para calentar el agua. Y luego tenemos la secadora de ropa. Eso es lo que tenemos en la descripción de este tablero. En la siguiente columna, lo que tenemos es la potencia que vamos a tener en cada una de las fases que van a estar conectadas en ese tablero. Entonces, que estos tomacorrientes generales, este circuito ramal de tomacorrientes generales, está conectado en la fase A, en el espacio número 1 de la barra del tablero, y que representa 1000 watts de potencia totales conectados en la fase A, y que la iluminación general, el circuito número 2, representa también 1000 watts de potencia, pero está conectado en la fase B. Y así sucesivamente para cada una de las cargas que están interviniendo en la instalación eléctrica. En la siguiente columna designamos el voltaje al que está conectado. Cuáles cargas son a 120 y cuáles cargas son a 240. Vuelvo a hacer la aclaración. Para países en Centroamérica o en algunos países utilizamos voltaje normalizado 120, 240 en trifilar. En algunos países, creo que en Argentina, Uruguay, no utilizan el voltaje 120 voltios, sino que utilizan únicamente 220 voltios. Pero en otros países utilizan otros niveles de voltaje. Por eso vamos a ver estos niveles de voltajes acá. La siguiente columna nos indica la cantidad de polos que está compuesto ese circuito ramal. Si son circuitos monofásicos 120, pues vamos a tener únicamente un polo conectado. Si son circuitos 240 voltios, pues vamos a tener dos polos conectados en ese circuito, porque vamos a ocupar dos fases. Otra aclaración, en algunos otros países, no sé en cuáles, pero en algunos otros países, eh, obtienen un voltaje de 220 voltios con una única fase y el neutro. Nosotros aquí, entre el neutro y cualquiera de las dos fases, 120 voltios, y entre las dos fases, 240 voltios, para hacerles esa aclaración también. En el interruptor del circuito ramal nos da la capacidad del interruptor de protección para cada circuito en amperios. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que los tomacorrientes 20 amperios y, por ejemplo, la cocina eléctrica 50 amperios, el calentador de agua 50 amperios y la secadora de ropa 40 amperios. Estos cálculos se hacen de acuerdo a un dimensionamiento, se deben de calcular, no se ponen al azar. O sea, vamos a ver cómo calculamos nosotros tanto las protecciones como el calibre del conductor, que lo tenemos acá en este otro espacio. Pero se deben de calcular, no se ponen antojadizamente acá. El tipo de breaker, pues ya lo dijimos, dependiendo del circuito y de la normativa de cada país, así va a ser el tipo de breaker que vamos a utilizar. En Costa Rica utilizamos tipo AFCI y GFCI. El de AFCI significa interruptor de circuito de falla a arco y el GFCI significa interruptor de circuito de falla a tierra. En este caso, se está utilizando uno tipo dual, o sea que tiene las dos condiciones, que es protección de falla y arco y protección de falla a tierra. Entonces, esto es lo que significa el tipo de breaker que se está utilizando. En el calibre de los cables, pues ya lo indicamos que eso lo vamos a calcular anteriormente. En este caso, nos da los calibres de los conductores para los circuitos ramales de potencia e iluminación, y también los calibres de los conductores para las cargas especiales como cocina eléctrica, el calentador de agua y la secadora de ropa. Luego nos da la indicación del diámetro del tubo o de la canalización por la cual van a ir estos circuitos o esos conductores que alimentan esos circuitos ramales. También nos da el diámetro en milímetros del conductor que se utiliza para canalizar esos conductores.
Y la última columna lo que nos da es la diferencia de voltaje, o sea, cuál va a ser la caída de tensión para cada uno de estos circuitos. También la debemos de calcular. Esto se debe de calcular previamente de acuerdo a algunos parámetros, entre ellos el amperaje, el voltaje, la potencia y el largo o la distancia que va a recorrer ese circuito ramal. Luego vamos a ver también en una tabla que yo les voy a entregar cómo vamos a hacer ese cálculo de esa caída de tensión para circuitos ramales. Una vez que tenemos todo esto realizado, pues entonces tenemos que hacer un balance de cargas. Un balance de cargas es lograr que esta potencia por fase que tenemos aquí, eso me indica que en la fase A yo tengo 15.750 watts de potencia acá y que en la fase B yo tengo 15.750. O sea, está correctamente balanceado. Yo no puedo tener la fase A con 10.000 y la fase B con 20.000, porque entonces la fase B estaría recargada. ¿Y eso qué me va a generar? Problemas a futuro, me va a recargar la línea, se me van a calentar, se me van a recalentar, me va a producir falsos contactos y me va a generar un daño. Me puede dañar el interruptor incluso, o me puede generar algún daño mayor, incluso un incendio en la vivienda. Entonces, vamos a buscar que la composición o la distribución de las cargas de los circuitos ramales sea correcta para obtener la menor diferencia entre fases aquí en el balance de cargas, la menor diferencia, o sea, que estén lo más próximas posibles. En este caso quedaron idénticas las cargas, pero no necesariamente tienen que quedar idénticas. Aquí me pueden quedar 15.000, en el otro lado 15.700, no hay ningún problema. Pero cuando yo tengo una diferencia muy grande, muy sustancial, ahí sí yo tendría algún problema. Entonces vamos a buscar un balance de cargas acá para que la distribución eléctrica de la residencia me quede de una forma correcta. El total de la potencia, pues me dice entonces que sumando esas dos cargas obtenemos 31.600 vatios o watts de potencia, que es la potencia total de la instalación eléctrica que estamos diseñando. Una vez que tenemos la potencia total, pues entonces encontramos la corriente nominal, o sea, el amperaje que va a consumir cada una de esas fases que estamos conectando en el tablero principal. En este caso me está indicando que la fase A 131 amperios y que la fase B 131 amperios. O sea, porque están perfectamente balanceadas. Tenemos la misma potencia, entonces vamos a tener el mismo amperaje en cada una de esas fases que tenemos ahí. Determinamos la caída de voltaje, una estimación, para este caso le indicamos que es de un 1% y la longitud máxima del conductor de la cometida principal, que es la que se utiliza para alimentar este tablero, que en este caso estaba en 15 metros. Con esos datos encontramos el factor de potencia, que generalmente lo vamos a tener lo más cercano a 1. El factor de potencia tiene que estar lo más cercano a 1. Generalmente andamos 0,97, 0,98, 0,99. Bueno, en este caso, en esta tabla se indicó que era 1. Y luego se determina el factor de demanda. El factor de demanda es fundamental porque el factor de demanda lo que me hace a mí es indicar que si bien este tablero que estamos dimensionando acá o que ya estaba dimensionado, tiene todas las cargas que van a estar interviniendo en instalación eléctrica, pero que todas esas cargas no van a estar conectadas al mismo tiempo, o sea, no van a coincidir al mismo tiempo. Es muy difícil que todas las luces estén encendidas, que todos los tomacorrientes estén utilizando, que estemos cocinando, que estemos usando el agua caliente, o sea, es muy difícil que todas las cargas coincidan al mismo tiempo. Entonces, en el caso hipotético que todas las cargas estén al mismo tiempo, nosotros tendríamos una potencia total de 31.600 vatios o watts.
Entonces, lo que determinamos es el factor de demanda, es lo que nosotros consideramos que sería el promedio de utilización. En este caso, lo pusimos en 0,45, o sea, un 45%. O sea, lo que estamos diciendo es que más o menos casi la mitad del porcentaje de la carga es la que se va a estar utilizando con frecuencia en nuestro sistema. Entonces, cuando ya tenemos el factor de demanda determinado, vamos a encontrar entonces la potencia demandada, que va a ser la diferencia. Entonces, ya pasamos de 31.600 y ahora pasamos entonces a 14.175, o sea, únicamente el 45%, que es lo que ya nosotros determinamos. Como ya tenemos una nueva potencia, que ahora la llamamos potencia demandada, entonces ahora volvemos a calcular la corriente. Y la corriente me dice ahora que en la fase A es de 59 amperios y en la fase B es de 59 amperios, porque recordemos, estaba perfectamente balanceada las cargas. Ok, ahora que ya yo encontré la nueva potencia demandada y tengo el nuevo amperaje que van a estar consumiendo mis fases, entonces puedo calcular la cometida principal, que la tenemos acá abajo, en donde ya yo selecciono de acuerdo a este amperaje el calibre del conductor que yo voy a estar utilizando. Vea que, por ejemplo, aquí nos está diciendo que el interruptor principal es de 100 amperios. ¿Por qué? Porque nuestra corriente va a ser de 59 amperios acá. La demandada es de 59 amperios. Entonces, mi interruptor es de 100 amperios, pero habíamos dicho que nuestro interruptor o las barras del tablero van a ser de 200 amperios, porque tiene que estar dimensionado de acuerdo a la potencia máxima establecida, que en este caso era de 131 amperios, la corriente máxima establecida. Entonces, si lo dejamos con 100 amperios las barras, no me va a trabajar correctamente en el caso que tengamos toda la potencia. ¿Que es difícil que suceda? Sí, es muy difícil que suceda que todas las cargas coincidan al mismo tiempo, pero tenemos que tomar la previsión de que en determinado momento puede suceder. Entonces, esto es, imagínense la cantidad de información que contiene una tabla del tablero eléctrico. Entonces, por eso es que en el otro símbolo que vimos anteriormente no se ponía toda esta información, sino que nada más se dice lo indicado en tablas. Así como nosotros leemos este tablero, tenemos que también leer todo el plano eléctrico. Vamos a tener diversidad de información, muchísima información por todo lado, y tenemos que saber leerla e interpretarla. Porque, por ejemplo, si no conocemos este simbolito que tenemos aquí arriba, que es un triangulito, y la letra V, si no sabemos que eso me indica diferencial. Este triángulo significa en matemática diferencial, es un diferencial de voltaje o una caída de tensión como lo conocemos eléctricamente. Conocer este tipo de símbolos o conocer algunos detalles, por ejemplo, el factor de demanda. ¿Qué significa el factor de demanda? Difícilmente nosotros podamos interpretar toda la información que tenemos en el plano, en el cuadro de información. O si no conocemos, por ejemplo, qué es AFCI o qué es GFCI, tampoco podríamos interpretar algunas cosas de mi tablero. Por eso es importante conocer símbolos, por eso es importante conocer algunos detalles para que podamos leer el plano eléctrico. Y si leemos el plano eléctrico, pues obviamente vamos a poder también construir y podamos también dimensionar el plano eléctrico completamente. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien.
Ok, perfecto, don Antonio. Espectacular la explicación, ingeniero. Gracias, don Antonio. Para servirle. Saludos de República Dominicana. Estamos bien. Aquí se llama diagrama unifilar. La explicación tuvo bastante vasta, completa, y lo felicitamos desde aquí, desde República Dominicana. Suerte. Muchas gracias, don Francisco. Saludos también por allá. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Jimmy Ramón Mena, de República Dominicana. Muy completa la información. Gracias, don Jimmy, para servirle. Saludos. Buenas noches, gracias de aquí. Gracias por tremenda explicación. Cada día aprendemos un poquito más. Felicitaciones. Con mucho gusto, a la orden. Don Rafael tiene la mano levantada. ¿Nos iba a indicar algo, don Rafael? Rafael Zurita. Toda esa información no es posible que se lo envíen a uno por WhatsApp. Concluida la lección, tal y como lo hicimos la semana pasada, yo les voy a estar enviando el enlace para que puedan visualizar el video nuevamente, puedan repasarlo, lo tengan ahí. Y si quieren también el material didáctico, con todo el gusto yo se los hago llegar. Si fuera tan amable, se lo agradecería. Ingeniero. La información está excelente. Yo lo felicito por todo lo que nos está enseñando. Muchas gracias. Con gusto, para servirles. Ingeniero. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ingeniero, ante todo, bueno, felicitaciones. Verdad que tiene bastante pedagogía para referente al curso. Muy claro, muy claro. Y como dijo el otro compañero, el señor Antonio Ramos, no sé si fue el que dijo, para ver si nos queda algo, no sé, en PDF por los correos, para un soporte para lo que estamos en este momento recibiendo, pues, de parte suya. Gracias por sus palabras. Sí, claro, con todo gusto. Yo les voy como les había indicado en la semana anterior, yo les voy a dar todas las herramientas que yo pueda para facilitarles a ustedes su trabajo. Dentro de eso van a estar los PDF. Yo se los voy a facilitar los PDF de esta materia que estamos viendo acá. De esta parte, por ejemplo, de estas tablas que acabamos de ver, yo sé que es mucha información, ¿verdad? Que está ahí, que a veces la vemos un poquito rápida, pero tranquilidad total. Yo les voy a dar más adelante la matriz en Excel. Les voy a hacer llegar la matriz en Excel en donde ustedes, donde únicamente les voy a enseñar cómo llenar toda la parte esta del plano, la parte de arriba, y todo lo demás, la matriz lo va a calcular automáticamente para que no tengamos complicaciones. Cuando estemos ya en la parte de diseño y dimensionamiento del plano eléctrico, yo les voy a estar dando, son como 3 matrices que ya están hechas en Excel. Ustedes nada más las complementan y todo lo demás ella se los va a calcular automáticamente, eso para que lo tengan como herramienta de trabajo de ustedes. Entonces, tranquilidad por ese lado. Don Juan Melo Martínez tiene la mano levantada. Adelante. Adelante, don Juan. No le escucho ahí. No sé, ¿algún otro comentario? Si no, lo dejamos por acá. Profesor, disculpe. Adelante, don Rafael, no hay problema. Adelante. Una preguntita que a ver si le podía hacer, si está en conocimiento. ¿Usted conoce de alguna manera o tiene alguna fórmula para yo calcular la receptividad de aceite de un transformador? Que no sea precisamente el factor de potencia, que no sea precisamente en la báscula o el encubo, pero creo que hay una fórmula, porque la he escuchado, no sé si usted tiene el conocimiento de que si hay una fórmula que se puede calcular la receptividad del aceite de un transformador.
Estamos hablando de un transformador de distribución, caballero, de energía. Potencia. De Correcto. potencia. Correcto. Ok. Mire, la resistividad del aceite nos la da el fabricante generalmente. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué tipo de aceite está utilizando ese transformador. Existe el aceite tipo mineral y tenemos el aceite tipo vegetal. Y ahora tenemos nuevas tecnologías escucho. para el aceite que sea bajo en PCBs o que no tenga PCBs. Entonces, dependiendo de ese tipo de aceite, así el fabricante nos va a dar la resistividad de ese aceite, la ficha técnica del fabricante. ¿Habrá profesor o usted tendrá en conocimiento por ahí una fórmula para sacar el factor de potencia? El factor de potencia para el transformador. Correcto, correcto. Sí, claro que sí está la fórmula. Entonces, como ya casi vamos a cerrar, para la próxima semana voy a anotarlo acá y para la próxima semana le tengo un detalle de cómo se calcula el factor de potencia. Excelente, profesor. Excelente, excelente. Agradecido. Feliz noche. Que descanse. Un fuerte abrazo. Gracias, profesor. Con todo gusto, que pase muy bien. Don Jimmy, ¿o tiene la mano levantada? Sí, profesor, es para saber si esta clase quedan grabadas, que usted le pueda enviar los videos a uno, que uno lo pueda repetir en la semana. Sí, señor, claro, les indicaba que ahorita terminando la grabación, dentro de un par de horas, yo les estoy enviando el enlace para que puedan visualizar la clase nuevamente y la puedan compartir y ahí la van a tener en el canal de YouTube para que la puedan repasar las veces que ustedes consideren necesario. Recuerden que estamos en el canal de YouTube, lo importante es que se suscriban al canal para que puedan acceder no solamente a estas clases, tenemos clases de automatismos eléctricos, tenemos clases de industrial, tenemos clases incluso de PowerPoint, de Excel, de Word, tenemos clases de automatismo con Simulink, tenemos un montón de clases. De hecho, hoy en la mañana iniciamos un curso desde cero de electromecánica. Si alguno de ustedes desea, pues entonces ahí están las clases grabadas también de electromecánica y empieza desde cero, empezó hoy desde cero y es un año completo de este curso de electromecánica. Entonces, nuestros cursos que están en la plataforma son completamente gratuitos. Entonces, lo Profesor, importante es ¿cómo se que se llama? matriculen, que se suscriban al canal para que cada vez que subimos nuevo material, ustedes puedan accesarlo. ¿Alguien me habló por ahí? Disculpe. El canal, disculpe, profesor, ¿el canal cómo se llama? Disculpe. El canal, entras al canal con @Minor Hernández Navarro. Ahorita, después de la sesión, les voy a volver a mandar el enlace del canal para que ustedes Por nada más favor, le por dan favor, clic por favor. ahí al enlace, le Para dan suscribirlo. suscribir y ahí van a encontrar. De hecho, les Perfecto. voy a compartir también la primera lección de hoy para que tengan ya eso está en listas de reproducción. Entonces, accesando la primera lección, van a poder accesar a todas las otras. Perfecto, profesor, perfecto. Muy agradecido. Con todo gusto. ¿Algún otro? Estamos bien, entonces lo dejamos hasta aquí, 7:30 ya, entonces les agradezco muchísimo la atención. Nos vemos la próxima semana. Recuerden ingresar al canal y darle suscribirse. Espero que tengan un fin de semana maravilloso con sus familias, que pasen muy bien toda la semana y que el próximo sábado pues, tengamos la bendición de Dios de estar unidos nuevamente por este medio. Que Dios los bendiga. Buena suerte a todos. Amén, amén. Gracias. Igualmente para usted también, profesor. Amén, igual. Vamos entonces, Gracias, like, Dios. damos el like. Y que Dios lo bendiga. Hasta luego, Gracias, gracias. bendiciones. Bendiciones a Hasta luego, todos. profesor. Hasta luego, Amén, gracias. amén, amén. Igual. Ok, gracias y que pasen buena noche a todos. Es un placer. Hasta luego. Igual, igual. Hasta luego. Amén. Que así sea. Esperamos el like, mi profe. No lo olvide. Sí, señor. Dile que descanse. Un abrazo. Hasta luego.